Estos instrumentos, ahora sí, en general, cuando habla de instrumentos de medición de temperatura, la referencia siempre va a ser hacia los termómetros bimetálicos, que como recordarán ustedes en algunas de las primeras fotos que veíamos al inicio del curso, muchos de los ductos por donde circula algún gas natural, gas LP o algún hidrocarburo en fase líquida, tenían también el uso de termómetros bimetálicos para las mediciones locales. Entonces, todo lo que es la parte de este tipo de instrumentos, Pemex los tiene de acuerdo a esta norma de referencia, que la última que por ahí está en la red es la del 2011. Por otro lado, está esta otra norma de instrumentos transmisores de temperatura. Esta parte de los instrumentos transmisores de temperatura, se refiere a todo lo que tiene que ver con elementos de medición como son RTD y termopares que se pueden asociar con un transmisor para enviar la señal hacia algún punto retirado de donde se está realizando la medición de la variable. Además de estas dos van a tener la característica, así como la norma que ustedes vieron para elementos de medición de presión, estas dos tienen sus hojas de datos. Hojas de datos u hojas de especificaciones, también así se le llama. Entonces van a encontrar hojas de especificaciones para termómetros bimetálicos y para transmisores de presión. Entonces, además de estas dos normas, también hay que ubicar la ISA S20. Esta ISA S20 también, como ya habíamos comentado, trata de todo lo que son las hojas de datos o especificaciones, pero ahora de acuerdo a esta normativa. Ahora, ¿cómo es que las vamos a ubicar aquí? Vámonos a lo siguiente. En este caso, ahora sí, parte de la práctica, y ahorita les voy a dar algunos datos, va a ser, yo tengo una tubería por la que va circulando un fluido. Dentro de esta tubería, a mí me va a interesar medir la variable de presión, me va a interesar medir la variable de temperatura, pero aquí vamos a seleccionar dos tipos de medidores, así como luego los veíamos en las fotos que les mostré. Vamos a seleccionar aquí tanto lo que serían elementos primarios. Yo aquí estoy poniendo en desorden los instrumentos. Parte de la práctica es que ustedes también los vayan ordenando. Y voy a poner también lo que son mis elementos secundarios o transmisores. Entonces, lo que yo tengo que ver al momento de hacer la selección de estos instrumentos y generar mi DTI, van a generar el DTI. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar mi elemento primario de medición y mi elemento secundario de medición. Además de hacer la selección y generar los DTIs, ustedes van a hacer sus hojas de datos. Van a tener 4 hojas de datos. Una vez que ya tengan estas hojas de datos, también van a ver sus típicos de instalación. Seleccionarlos, hojas de datos, típicos de instalación. Y dentro, además de estos típicos de instalación, su índice de instrumentos.
que ese índice de instrumentos en este caso va a estar conformado por estos 4 instrumentos. Para esto, la ISA 5.1 del 2009, creo que es página 88 por ahí, nos dice qué es lo que debe de contener el índice de instrumentos. Además de hacer esta selección y generar estos documentos de ingeniería, también ustedes van a seleccionar accesorios. ¿Qué sería la selección de accesorios? Por ejemplo, válvulas de corte si aplicara, válvulas de drenado, válvulas de venteo o válvulas de desfogue, como gusten llamarles. También aquí pueden entrar la parte de que por el lado de temperatura pudiéramos tener lo que son los termopozos. Parte aquí dentro del DTI. Vamos a necesitar que estos instrumentos, los transmisores, yo tenga un indicador en un cuarto local y también indicadores en el cuarto de control principal. Entonces, eso es lo que requerimos por la parte de los transmisores, cuando ya vayan a generar ustedes el DTI. Además de tener estos indicadores, para los transmisores también vamos a requerir un registrador, tanto para presión y temperatura. Además de tener este registrador, vamos a ubicar que antes de llegar a lo que es mi cuarto de control, que ubiquemos a un convertidor. Un convertidor que tenga que ver de corriente a tensión. Entonces, todo esto es lo que debe de contener su práctica para este caso. Y ahorita vamos a dar las particularidades de cada uno de estos, qué tipo de fluido va a ir, qué condiciones de presión y temperatura vamos a tener. Una vez seleccionado el transmisor, tienen ustedes que aplicar su escalamiento. En el escalamiento necesito que para los 2 transmisores ustedes me digan qué corriente me van a generar. Y una vez que pasen por el convertidor, qué tensión es la que voy a tener. El escalamiento va a ser para la variable de presión y temperatura, de acuerdo a los datos que ahorita vamos a estar ubicando. Recuerden también que al momento de hacer la selección, pues debe de ser una selección adecuada de acuerdo a los valores que nosotros queremos. Ahora sí que vamos a tener en nuestro proceso. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿No? No, creo que no. ¿No? Ok. Bueno, entonces seguimos.
Miren, la primera aplicación que vamos a poner aquí, vamos a tener una tubería por la que va a estar circulando gas natural. El gas natural que va a estar circulando por esta tubería se va a encontrar a una presión de 23. A ver, permítanme ahorita. Vamos a ponerla a 24 kilogramos por centímetro cuadrado. El gas, además de llevar esta presión, vamos a tener nosotros aquí una temperatura de 48 grados Celsius. Es la temperatura a la cual va a estar circulando el gas sobre esta tubería. Esta tubería va a tener un diámetro de 8 pulgadas. 8 pulgadas de diámetro nominal. Entonces, este es un primer caso. Segundo caso. Vamos a tener una tubería por la cual va a estar circulando agua, pero en el caso del agua que va a circular por aquí, va a tener una presión de 66 psi, pero vamos a tener una temperatura de 80 grados Celsius. El diámetro de la tubería por la cual va a estar circulando es un diámetro de 10 pulgadas. Todos estos diámetros que estamos poniendo aquí, jóvenes, son diámetros nominales. Siguiente punto o siguiente fluido. Vamos a tener aquí aire, que va a ser aire comprimido, que este aire comprimido lo voy a utilizar tanto para aire de instrumentos como para aire de planta o de proceso. Por esa tubería, la presión que nosotros vamos a tener va a ser, porque este es el cabezal de aire comprimido en una planta, que este cabezal es el que va a suministrar todo el aire a una planta, va a estar a una presión de 110 psi. Y vamos a tener aquí una temperatura de 20 grados Celsius. Diámetro de la tubería para ese cabezal, vamos a estar teniendo un diámetro de 2 pulgadas. Vean entonces, tenemos para el caso de gas natural, agua y aire. Ahora, en base a esto, jóvenes, ya tenemos aquí las condiciones. Ahora sí, equipo 1, equipo 2, equipo 3, 4, 5 y 6. ¿Qué fluido selecciona? ¿Qué caso? ¿Gas, agua o aire? Máximo 2 equipos por fluido. Equipo 2, aire. Ok, entonces aquí va a estar el equipo 2, el equipo 4. El equipo 6, agua también. Agua, ok, equipo 6. Equipo 5, aire. Vale, entonces equipo 1
Y equipo 3 que no hablaron, gas natural. Ok, entonces ya aquí tienen todos los datos que yo requiero de mi proceso para hacer esa selección de los instrumentos de manera adecuada. Recuerden, tanto indicadores como transmisores. Una vez seleccionado el transmisor, hay que ver cómo lo voy a instalar, si requiero accesorios para instalar mi instrumento. ¿Sí? Voy a generar mi DTI, voy a generar mi índice de instrumentos, voy a llenar mi hoja de especificaciones. Ahora sí, todo lo mínimo que necesitan para hacer la selección, jóvenes, ya aquí lo tienen, que son las variables de presión y temperatura y el diámetro de la tubería. No necesito nada más. Y ya saben el DTI, qué condicionantes vamos a tener de ubicar cuarto local, cuarto principal, teniendo indicadores ahí. Tener un registrador en el cuarto principal y antes de llegar a esto, a cualquiera de los dos cuartos, un convertidor. Ese convertidor va a ser de corriente a tensión, por lo tanto también requerimos los escalamientos, tanto la señal que va a enviar el transmisor en corriente, como la señal que ustedes van a tener a la salida del convertidor. Esta práctica, ahora sí la van a hacer entre todo el equipo y van a tener la selección y todo lo que ya aquí hemos estado comentando. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. ¿Ninguna? No, profe. Ok. Bueno, miren, el próximo lunes vamos a iniciar con la variable de flujo. ¿Qué necesito que vayan investigando para esta variable? ¿Qué es densidad? ¿Qué es la densidad relativa? Y o gravedad específica. ¿Cómo se define flujo? ¿Cómo se define fluido? ¿Sí? ¿Qué es un perfil de velocidades? ¿Qué es flujo desarrollado? ¿Qué es lo siguiente? Condición de no deslizamiento. Lo que es la viscosidad dinámica con sus respectivas unidades en todos los sistemas y lo que es la viscosidad cinemática también con sus unidades en todos los sistemas. Seguramente esto ya lo están viendo en preparación y transporte de materiales. ¿Qué es el número de Reynolds? Y en base a esto, ¿qué es un flujo laminar? ¿Qué es un flujo de transición? ¿Y qué es un flujo turbulento? En base al número de Reynolds. ¿Qué es
un fluido compresible y qué es un fluido incompresible. Además, unidades de flujo. Unidades de flujo también en todos los sistemas. Así como vimos la variable de presión, que había un sinnúmero de unidades, que vimos que en el caso de temperatura, las unidades solamente se refieren a 2 unidades relativas y 2 unidades absolutas. En el caso de flujo, ustedes también se van a encontrar una gran cantidad de unidades de flujo, ¿sí? Mínimo más de 30. ¿Sí? Y lo que es esta otra propiedad, presión de vapor. ¿Sí? Todos estos conceptos, todos estos elementos a lo largo de la variable de flujo las vamos a estar comentando. Y por aquí vamos a dejar hasta marcados en rojo las otras tres, que es la ecuación de continuidad. Luego ustedes la ven como ecuación de balance de masa. La ecuación de Bernoulli y la ecuación general de la energía. Entonces, estas tres ecuaciones, continuidad, yo la voy a ocupar para cualquier tecnología de medición de flujo, porque me va a interesar luego saber qué velocidad es la que yo llevo en la tubería. Eso lo voy a tomar a partir de esta ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli me va a servir para entender qué le pasa a las presiones, qué le pasa a las velocidades al momento de que van circulando por una tubería o por un ducto. Y la ecuación general de la energía nos va a servir para, ahora sí, relacionar mi ecuación de Bernoulli con continuidad al momento de que nosotros vayamos a ver los medidores de flujo que más son usados en la industria, como es placa de orificio, que es la más usada, los menos usados, tobera, tubo Venturi, pero sí tienen mucha utilidad, y los otros que también se utilizan bastante, que son los tubos Anúbar. Estas son ecuaciones fundamentales. Cuando hagamos, en esta parte de flujo se van a plantear 2 prácticas. Una práctica que tenga que ver con compensación para tener la selección de instrumentos para compensación de flujo por presión y temperatura. Y la otra, vamos a hacer una medición de flujo, o van a hacer ustedes una medición de flujo en sus casas con lo que tienen a la mano. Y una vez ya teniendo esa medición de flujo en sus casas, ahora ustedes van a seleccionar un medidor de flujo para instalarlos de acuerdo a los datos que ya ustedes tengan o que vayan a obtener dentro de su práctica. Ok, jóvenes. Entonces, estos conceptos necesito que los vayan poniendo en su cuaderno. ¿Sí? Conceptos y todo lo que hay que investigar que les acabo de poner aquí. Por ejemplo, de continuidad, Bernoulli general de la energía, ponerle limitantes, aplicaciones de estas ecuaciones. Lo van poniendo en su libreta y esto me lo van a entregar. Les voy a poner la tarea en Teams para el próximo lunes. Entonces empiezan a investigar todo eso, lo ponen en su libreta y una escaneada de las hojas de su cuaderno, por favor. Preguntas, dudas, comentarios. Solo son conceptos, ¿verdad, profe? Para esta tarea. Los conceptos que vienen y las unidades, ecuaciones que manejen también. Ok, gracias.
Y en el caso de las ecuaciones, aplicaciones, donde se aplica, donde no aplica. Ok. Fecha de entrega de esta práctica. Hoy estamos a 14, 28 de mayo. Y esto, yo les voy a poner la tarea en Teams, pero esta se va, hoy estamos a 14, 15, 16, el 17 de mayo. Y ahí les pongo la hora y esa es hora límite, jóvenes. Después ya no se entrega nada. Y a partir de este próximo lunes, vamos a iniciar con lo que sería ya nuestra penúltima variable, que va a ser la variable de flujo. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok, jóvenes, entonces si no hay dudas o preguntas, el día de hoy aquí dejamos la sesión. Tienen una buena cantidad de trabajo para que no les agarren las prisas en la práctica, no les agarren las prisas en todos estos conceptos y lo que van a investigar. Entonces, si no hay nada más que agregar, me dio gusto saludarlos el día de hoy. Que tengan un excelente día y un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igual, profe. Buen día, profesor. Igualmente, gracias. Bye.